Hola, somos Elizabeth y Javier y damos la más cálida bienvenida a este análisis a fondo. Para empezar, animamos a quienes nos escuchan a suscribirse al canal Análisis de Fondo, que, bueno, es un espacio ideal para explorar ideas que desafían por completo nuestra perspectiva. Exacto. Es un placer estar aquí de nuevo. La verdad es que la sesión de hoy nos invita a hacer un viaje en el tiempo fascinante. Totalmente. O sea, podemos cerrar los ojos e imaginar la Europa de mediados del siglo XIX. Es la era del acero, ¿no? Del carbón. La revolución industrial en su máximo esplendor. La máquina de vapor rugiendo a toda potencia por todas partes. Eso es. Las grandes capitales celebraban lo que parecía el triunfo absoluto de la ciencia materialista y la lógica matemática. Y sin embargo, Aquí viene la contradicción. claro, en medio de esa obsesión tremenda por el progreso industrial, resulta que la alta sociedad desarrolló una fascinación paralela y casi obsesiva por comunicarse con el más allá. Una locura, si lo pensamos bien. Es de locos. Así que hoy nos sumergimos en una obra que nació justo en esa encrucijada y que transformó el panorama espiritual de su época. El Libro de los Espíritus, de Allan Kardec. Un libro fundamental. Y la misión en esta sesión es desentrañar cómo este texto abordó conceptos tan profundos como la inmortalidad del alma y las leyes morales, aplicando, sorprendentemente, una mentalidad empírica. Bueno, es que es una ironía histórica maravillosa. A ver, para entender verdaderamente el peso de esta obra hay que visualizar el escenario, ¿no? No brotó en un monasterio aislado en las montañas. ¿Qué va? Surgió en el epicentro intelectual de la época, en París. Hablamos de una ciudad donde la burguesía y la aristocracia organizaban veladas nocturnas no solo para escuchar música o charlar. No. Iban a participar en la moda de las llamadas mesas giratorias. Exacto. Grupos de personas con frac, mujeres con vestidos de seda, sentándose alrededor de mesas de madera esperando a que el mueble cobrara vida. Que diera saltos. O que respondiera a preguntas mediante golpes en el suelo. Claro, visto desde nuestra perspectiva actual, suena a truco de feria o a un simple juego exótico de salón. Totalmente. De hecho, la inmensa mayoría de los académicos de la época lo veía exactamente así, como un pasatiempo absurdo para mentes muy aburridas. Ya. Y lo curioso es que entre esos académicos escépticos se encontraba un hombre llamado Denisard Rivail. Que es quien más tarde adoptaría el seudónimo de Allan Kardec, claro. Ese mismo. Y, a ver, Rivail no era un místico. Para nada. Era un prestigioso educador francés, un hombre de ciencia, discípulo del célebre pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Un hombre súper racional. Dedicaba su vida entera a la razón, o sea, publicando manuales de gramática, de aritmética, de anatomía. Y cuando le hablaron por primera vez de estas mesas parlantes, su reacción inicial fue de un escepticismo cortante. Lógico. Llegó a decir algo así como que solo lo creería el día que le demostraran que una mesa de madera tenía cerebro para pensar y nervios para sentir. Ostras, una respuesta que cualquiera de nosotros firmaría hoy en día sin dudarlo. Claro que sí. Pero lo realmente fascinante de la historia de este hombre es el giro que dio su mentalidad, porque cuando en 1855 decidió finalmente asistir a una de estas sesiones, no lo hizo buscando confirmar una creencia religiosa. Ni buscando magia ni nada sobrenatural. Exacto. Fue con la libreta en la mano, dispuesto a aplicar el método experimental puro y duro. Quería observar el fenómeno, analizar los datos y buscar la causa subyacente. Y el texto que estamos analizando hace una defensa brillante de esa postura investigativa, la verdad. Compara el fenómeno con otros grandes descubrimientos científicos de la historia. Nos recuerda que, históricamente, la ciencia suele rechazar de inicio lo que no encaja en sus paradigmas. Ajá. Por ejemplo, menciona el caso de Benjamin Franklin y la invención del pararrayos. Que al principio nadie se lo tomaba en serio. Para nada. O los experimentos de Luigi Galvani. Ah, claro, lo de la electricidad y los animales. Exacto. Cuando Galvani aplicaba electricidad a las ancas de ranas muertas y éstas sufrían espasmos, pues la academia de la época se burlaba de él hablando de la danza de las ranas. Madre mía. E incluso el texto cita a Robert Fulton y la navegación a vapor, que fue considerada una quimera ridícula por la intelectualidad de su tiempo. Esa analogía con la electricidad es poderosísima. O sea, si transportáramos a una persona del siglo XII a nuestro tiempo y le mostráramos un teléfono móvil o una simple bombilla, pensaría indudablemente que es magia. Brujería pura. Totalmente. Y lo pensaría sencillamente porque desconoce las leyes físicas del electromagnetismo.
Lo que Ribáil propuso es que estos fenómenos llamados espirituales o sobrenaturales no tenían en realidad nada de sobrenatural. Claro, esa es la clave. Simplemente operaban bajo leyes de la naturaleza que la ciencia humana aún no había logrado cartografiar. Y ese enfoque tan desprovisto de superstición fue el motor que impulsó la creación de un método riguroso. Un método que culminó en una fecha que marca un antes y un después, el 18 de abril de 1857. Una fecha histórica. Sí, ese día, con la publicación de El Libro de los Espíritus, se inicia formalmente lo que conocemos como la era espírita. Y hay un detalle lingüístico en ese punto que, bueno, merece la pena detenerse a explicar. Kardec no inventó el fenómeno de la mediumnidad, No, claro que no. ni tampoco la idea de que hay vida después de la muerte. Eso es antiquísimo. Pero sí tuvo que inventar una palabra nueva para estructurar este conocimiento empírico. Acuñó la palabra espiritismo. Y la gran pregunta es, ¿por qué no usar simplemente espiritualismo, que ya existía en los diccionarios? Pues será por una necesidad imperiosa de claridad. A ver, el espiritualismo era un término paraguas enorme. Básicamente definía a cualquier persona que creyera que el universo es algo más que solo materia ciega. Ya, o sea que cualquiera que creyera en el alma ya era espiritualista. Y específico para definir esta nueva doctrina que estaba basada no en la fe ciega, sino en el estudio de las relaciones entre el mundo material y los espíritus a través de un método. De ahí nacieron las palabras espírita y espiritismo. Pues adentrémonos en ese método, porque el cómo se hizo este libro es casi tan interesante como el qué dice en sus páginas. Kardec no se sentó una tarde en su casa a escribir lo que le dictaba una voz en su cabeza, no. Que va, utilizó a múltiples médiums en París, chicas muy jóvenes en su mayoría, como las hermanas Boudin o la señorita Jaffet. Pero no se conformó con eso, que ya sería bastante, sino que estableció un filtro de validación que el propio texto denomina el consenso universal. Que es fascinante. El consenso universal es la piedra angular de su metodología. O sea, una especie de revisión por pares adelantada a su tiempo. Ya te digo. La premisa era súper estricta. Si un espíritu comunicaba una ley moral o un principio filosófico a través de un médium en París, esa información carecía de valor científico hasta que no fuera confirmada por mensajes independientes. Recibidos por otra gente en otros lugares. Exactamente. Tenía que llegar a través de otros médiums en diferentes ciudades de Europa o incluso en América. Kardec preparaba listas con cientos de preguntas sobre el origen del universo, la psicología humana, la naturaleza de Dios, y luego comparaba meticulosamente las respuestas que llegaban de distintas partes del mundo. Claro, pero al leer esto surge una duda muy lógica. Es la gran objeción que cualquiera pondría sobre la mesa al instante. ¿Cómo garantizaba Kardec que esas respuestas no provenían simplemente de la mente de las propias médiums? O del inconsciente colectivo de la sala, claro. Exacto, o de la mente de los que estaban en la habitación. El texto aborda esto mencionando la teoría sonambúlica o la del ambiente, que sugieren que el médium actúa como un espejo subconsciente, leyendo los pensamientos de los presentes. Y Kardec no esquivó esa bala para nada. La analizó a fondo. Su refutación se basa en la propia naturaleza de las respuestas que documentaba. Por un lado, las inteligencias, que se comunicaban a menudo, daban respuestas que contradecían frontalmente las opiniones preconcebidas de los presentes. Rompían sus esquemas. Totalmente. Contradecían los deseos e incluso los prejuicios teológicos de todos los que estaban en la sala de estar. Ostras. Y por otro lado, la profundidad filosófica y el vocabulario utilizado excedían con creces el nivel cultural y la educación formal de aquellas jóvenes médiums. Lo cual rompe la teoría del espejo por completo. Porque, a ver, si el médium solo refleja la mente de los presentes o la suya propia, el texto argumenta que sería facilísimo pedirle que respondiera a preguntas triviales. Como adivinanzas. Claro, cosas como ¿qué cené ayer? O ¿qué llevo ahora mismo en el bolsillo? Pero Kardec señala que estas inteligencias se negaban en rotundo a jugar a las adivinanzas. Las ignoraban. Despreciaban las preguntas fútiles. Y se centraban exclusivamente en dictar un cuerpo filosófico estructurado. Así es. Todo aquello que no superaba el escrutinio de la lógica o que chocaba de frente con verdades científicas ya demostradas, Kardec simplemente lo apartaba. Solo codificaba lo que superaba la prueba de la razón y del consenso múltiple. Entonces, bueno, si damos por válido este exhaustivo filtro de investigación, la siguiente parada obligatoria en este análisis a fondo es observar los resultados. ¿Qué revelaron miles de mensajes cruzados sobre el destino humano? El libro construye todo un andamiaje que arranca desde lo más básico, lo que define como la Trinidad Universal.
Dios, espíritu y materia. Y hay que ver cómo redefine esos conceptos. Se aleja completamente del antropomorfismo clásico. Ya no es un señor de barba blanca sentado en una nube, ¿verdad? Para nada. No describe a Dios como un rey en un trono juzgando a la humanidad, sino como, y cito, la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Luego está la materia, que es el elemento pasivo del universo, y entre medias el principio inteligente, el espíritu. Y la manera en que definen lo que nosotros llamamos comúnmente alma es de una sencillez que desarma. El texto afirma que el alma no es una chispa mística incomprensible, es sencillamente un espíritu encarnado. Así de simple. O sea, somos espíritus antes de nacer, asumimos el título temporal de almas mientras operamos este vehículo biológico que es el cuerpo, y al morir volvemos a nuestro estado original como espíritus. Y lo que nos abre la puerta al pilar, yo diría que más revolucionario y debatido de toda la obra, la pluralidad de existencias. Lo que popularmente se conoce como reencarnación. Eso es. Ahora bien, Kardec le da un enfoque radicalmente distinto al que se tenía hasta entonces en Occidente, porque desvincula la reencarnación de cualquier idea de castigo vengativo. Claro, y para que la audiencia no se pierda con los matices, el texto rechaza por completo conceptos antiguos como la metempsicosis, es decir, esa idea tradicional de que si un ser humano se comportaba de forma atroz, su castigo era retroceder en la escala evolutiva y reencarnar en un animal, ¿verdad? Exactamente. El texto rechaza eso de plano. Establece una ley inmutable. La evolución del espíritu es siempre progresiva, o, en el peor de los casos, estacionaria, pero jamás retrógrada. Un espíritu humano no puede encarnar en el cuerpo de un animal. Nunca se va hacia atrás. La reencarnación no es una condena, es una herramienta puramente pedagógica para alcanzar la perfección. Es como si nos invitaran a contemplar el universo entero como un sistema educativo de proporciones infinitas. Si lo pensamos con lógica, pretender que un ser humano alcance la perfección moral, intelectual y espiritual en el transcurso de una sola vida, la literatura clásica y la medicina cursando únicamente el primer grado de primaria. Sería un disparate. Y siguiendo con esa misma analogía de la escuela, juzgar a un alma para toda la eternidad basándose en el rendimiento de un solo curso escolar sería la negación misma de la justicia. Qué buena metáfora. La reencarnación, bajo la óptica de Kardec, es el mecanismo que permite al alumno pasar de curso, repetir la asignatura si ha suspendido, experimentar ambos lados de la moneda. La riqueza y la pobreza. Exacto, el poder y la sumisión, y seguir acumulando aprendizaje hasta finalmente graduarse. Y es que esa visión de la escuela resuelve de un plumazo lo que durante siglos ha sido el gran rompecabezas de la teología, la justicia de Dios frente a las desigualdades humanas. El problema del mal. Claro. Si existe una sola vida, ¿cómo se explica que un niño nazca en un entorno de miseria absoluta, violencia y enfermedad, mientras otro nace rodeado de privilegios y salud? ¿Por qué existen genios precoces como Mozart, que a los 5 años ya componía sinfonías, junto a personas que nacen con severas limitaciones cognitivas? Es muy difícil de justificar con una sola vida. Y el drama más incomprensible de todos, ¿cómo encaja la muerte prematura de un bebé en un plan divino justo si solo se vive una vez? Pues la respuesta que ofrece el libro es que esas aparentes injusticias o tragedias sin sentido no son castigos arbitrarios de un creador caprichoso. Son o bien la consecuencia matemática de acciones realizadas en vidas anteriores que el espíritu necesita reparar, o bien pruebas sumamente difíciles que el propio espíritu ha elegido libremente antes de nacer para acelerar su progreso moral. O sea, la equidad no se ve en una sola vida, sino en la película completa de la existencia del espíritu. Vale, la teoría encaja de forma brillante a nivel filosófico. Pero, a ver, ¿cómo funciona mecánicamente? Porque si el espíritu es pura energía inmaterial sin forma alguna, y el cuerpo físico es biología pura a carne y hueso... Son incompatibles. Totalmente, como el agua y el aceite. Necesitan un adaptador. ¿Cómo se aferra a un espíritu a la materia? Y aquí es donde el texto introduce un concepto fascinante. El periespíritu. ¡Ostras! El periespíritu es la pieza maestra de esta ingeniería existencial. Se describe como una envoltura semimaterial. Es menos densa que la materia física que podemos tocar, pero no es tan inmaterial como el pensamiento puro. Un puente. Exacto. Funciona como el puente, el cableado que transmite las órdenes del espíritu al cerebro físico y viceversa. Es, además, el molde energético que preserva nuestra individualidad tras la muerte biológica. Lo que explicaría por qué,
En los testimonios de apariciones o fenómenos de casi muerte, el espíritu mantiene una forma humana reconocible. Efectivamente. Y hay una nota al pie en el material de estudio que resulta súper reveladora sobre cómo este concepto científico del periespíritu siguió investigándose mucho después de Kardec. Menciona a Francisco Cândido Xavier. Ah, el conocidísimo médium brasileño, Chico Xavier. El mismo, pues se relata cómo, casi un siglo después de la publicación de Kardec, la obra Misioneros de la Luz, dictada por el espíritu André Luiz a través de Chico Xavier, describió a nivel casi microscópico la mecánica de la reencarnación. ¡Qué fuerte! Explicó cómo ese molde energético, el periespíritu, se va reduciendo y acoplando célula a célula al feto durante la gestación. Es la prueba de que el libro de los espíritus funcionó como la estructura básica sobre la que luego se edificó una ciencia mucho más detallada. Estableció los cimientos, sin duda. Pero claro, toda esta mecánica fascinante del periespíritu y las vidas múltiples nos empuja irremediablemente a la gran pregunta final. Si asumimos que la existencia es una escuela milenaria y que volvemos una y otra vez para aprender, ¿cuál es el plan de estudios? La gran pregunta. ¿Qué es exactamente lo que estamos intentando dominar a lo largo de los siglos? Y esa pregunta nos lleva de lleno al corazón de esta exploración exhaustiva, las leyes morales expuestas en la tercera parte del libro. Donde la cosa se pone práctica. Aquí es donde la doctrina deja de ser pura metafísica y pisa el terreno de la ética diaria. Y fíjate, es curioso notar que cuando Kardec preguntó a estas inteligencias cuál era el modelo más perfecto que Dios había ofrecido a la humanidad para guiar su evolución, la respuesta fue súper contundente. Ved a Jesús. Pero lo hicieron con un matiz crucial. Muy importante. Lo presentaron despojado de toda la pompa, el dogma y los concilios teológicos acumulados durante siglos. Lo señalan exclusivamente como el arquetipo moral máximo, el maestro supremo de la ética humana. Una ética que orbita en torno a la regla de oro, que es universal en tantas filosofías, hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Pero es que el texto va más allá y establece una dicotomía brutal y clarísima para medir nuestra evolución. A ver. Por un lado, señala al egoísmo como el cáncer del alma, la fuente original de todas las guerras, vicios y corrupciones de la sociedad. Y en el extremo opuesto, corona a la caridad como la madre de todas las virtudes. Y cabe aclarar que no hablan de la caridad superficial de dar la moneda que nos sobra en el bolsillo. En absoluto. El libro define la verdadera caridad de una manera profundamente exigente. Benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Casi nada. Es una actitud constante de vida, no un acto aislado para limpiar la conciencia un domingo. Es asombrosa la crítica que hace a la religión vacía. El texto afirma, sin miramientos, que la verdadera adoración ocurre únicamente en el fuero interno, en el corazón. Critica duramente las mortificaciones voluntarias. Sí, y el ascetismo de quienes se aíslan en una cueva a pasar hambre creyendo que eso agrada a Dios. Argumenta que privarse de comodidades o sufrir dolores físicos no tiene el menor mérito espiritual si ese sufrimiento no se traduce en un beneficio directo para aliviar el dolor del prójimo. Claro. El sufrimiento egoísta es inútil. Solo el sacrificio por los demás tiene verdadero valor. Lo cual enlaza con la que quizás sea la mayor revolución social de todo este corpus teológico, el rechazo absoluto a la doctrina del castigo eterno. Esto tuvo que ser un escándalo. Imaginemos, en pleno siglo XIX, un siglo donde el miedo al infierno todavía gobernaba las mentes y las instituciones. El libro de los espíritus argumenta que la idea de un fuego eterno es incompatible con la existencia de un Dios infinitamente bueno y justo. Pensemos en el terremoto que suponía decir públicamente que un ser infinito no puede crear a un alma humana frágil para, tras una sola vida llena de tropiezos y ceguera, condenarla a arder y sufrir para siempre sin posibilidad de redención. Es que no tiene lógica. El libro asegura que las puertas del progreso nunca se cierran. Siempre, por muy hondo que haya caído el espíritu, existe la oportunidad del arrepentimiento, de la expiación y de la reparación a través del esfuerzo en nuevas vidas. Es un planteamiento que, literalmente, democratiza la espiritualidad por completo. Quita el monopolio de la salvación a las instituciones religiosas. Propone de manera revolucionaria que un individuo ateo que no cree en Dios, pero que dedica su existencia a practicar el bien, ser honesto y ejercer la caridad, está infinitamente más evolucionado y más cerca de la luz
que un individuo extremadamente religioso que reza a diario, pero actúa con egoísmo, soberbia y crueldad hacia los demás. Las obras son las que salvan, las decisiones éticas, no las etiquetas religiosas ni los rituales. Al eliminar la figura aterradora de un Dios vengativo que reparte premios y castigos arbitrarios, el espiritismo pone el 100% del peso de la evolución sobre los hombros del propio individuo. Nos hace responsables. Nos dice que nuestro destino futuro no es un misterio insondable ni un capricho divino. Es simplemente la cosecha matemática e inevitable de lo que estamos sembrando hoy con cada pensamiento y cada acción. Otorga un marco que resulta profundamente consolador, por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, porque asegura que los lazos de amor verdadero nunca se rompen con la muerte física. Qué bonito eso. Aporta lógica frente a las injusticias sociales, al explicar el propósito del sufrimiento, pero sobre todo, como bien dices, impone una inmensa responsabilidad personal. No hay salvadores externos que borren mágicamente nuestros errores. Hay que remangarse y trabajar en el propio carácter día a día. Y acercándonos ya al final de este análisis a fondo, es fascinante observar cómo este texto, más allá de que uno acepte o no su origen mediúmnico, plantea una de las visiones más expansivas y esperanzadoras sobre la condición humana. Sin duda. Y para dejar a la audiencia con una reflexión de esas que se quedan resonando en la mente durante días, el libro explica que olvidamos temporalmente nuestras vidas pasadas, por pura misericordia. Una amnesia necesaria. Exacto. Venimos con un velo de amnesia para no ser aplastados por la culpa de nuestros peores crímenes del pasado, o para no quedar paralizados por antiguos odios hacia quienes hoy, paradójicamente, podrían ser nuestra propia familia. Un olvido necesario para empezar con una página en blanco, libre de prejuicios y rencores. Pero sabiendo esto, resulta inevitable preguntarse, ¿cuántos de esos miedos irracionales a lugares que nunca hemos visitado, cuántas de esas intuiciones profundas o esas conexiones instantáneas que sentimos al conocer a alguien por primera vez, Los déjà vu. son en realidad el eco sutil de una lección dolorosa que aprendimos o de un amor inmenso que forjamos en un pasado remoto? Un pasado que nuestra mente consciente ya ha borrado, pero que nuestra alma es incapaz de olvidar. Somos Elizabeth y Javier, y ha sido un auténtico privilegio compartir esta exploración. Así es, un placer inmenso. Y recordamos a quienes nos escuchan que pueden suscribirse al canal Análisis de Fondo para seguir desentrañando ideas que transforman el mundo. Hasta la próxima sesión.